Está aquí con nosotros también Juan Pablo Arredondo, usted lo ubica muy bien, es un gran psicólogo, conferencista, famoso. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por venir. Excelentemente bien, de verdad, muy contento de estar aquí nuevamente. Oye, hablábamos con Gabriel Regino, escuchábamos este punto de vista desde la criminología, pero yo quiero preguntarte a ti, pues sobre la psique de este hombre. Me llamaba la atención cómo algunos psiquiatras se sacaban un poco de onda porque el tipo estaba muy calmado cuando confesaba el crimen, ¿no? Ya ahí en el juicio y decía, pues sí, en la mañana siguiente de cuando pasaba esto me sentía un poco mal, pero después ahí seguía, hice lo que hice, ni modo, ¿no? O sea, aceptando la culpa de alguna manera, como sin remordimiento, no sé, ¿qué ves tú en este caso? Definitivamente, a mí me gusta siempre hacer una aclaración muy simple. La diferencia entre un sociópata y un psicópata, Ajá. ¿no? En términos muy simples, por supuesto. Ambos tienen características muy similares, no sienten culpa, no tienen empatía, jalan agua para su molino, lo que a ellos les convenga es lo correcto, lo demás no importa, no se pueden realmente poner en el lugar de los otros, no conectan con las emociones de los demás y pues creo que una de las principales y más importantes características es justamente la falta de culpa, la falta de remordimiento. Este señor dice pues que lo tuvo, pero bueno, pues creo que se lo crea Sí, su, claro. su abuela, ¿no? Ajá. Porque creo que no hay una posibilidad de realmente sentir esa culpa. ¿Cuál es la diferencia entre el sociópata y el psicópata? Es que el psicópata tiene las mismas características, pero con contenidos agresivos, con contenidos violentos, con contenidos que transgreden la integridad. El sociópata puede asaltar a una viejita y hacer que le firme sus documentos y dejarla en la calle y está como si nada, pero no es una persona que se maneje con agresión, con Claro. violencia, con abuso, con esta maquinación que implica delito, que implica una cuestión clara y directa de violencia hacia una Como este persona. dolo, esta planeación de querer fregarte al otro, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, este cuate no es un sociópata, es Ajá. un psicópata. Ok. Y el psicópata puede vivir perfectamente en el resto de sus áreas como si nada cuando está cometiendo delitos muy importantes. Un ejemplo muy simple que pongo, por ejemplo, son con los sicarios, ¿no? Pues Claro. un sicario tiene su familia, tiene a su Sí. mamá y los ladrones hacen que la Virgen de Guadalupe los protege en el asalto, ¿no? No, y además a veces lloran con películas y hemos llegado a platicar en algún momento en mi carrera con algunos y es interesantísimo la personalidad que llegan a tener. O sea, mataste a sangre fría, torturaste, decapitaste en un caso, pero el tipo, por ejemplo, se emociona mucho con una novela, ¿no? Sí. De la tele, o sea, llora de repente. Sí, O sea, completamente puedes es así. tener estas personalidades de alguna manera. ¿Cómo convives con ello? O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿Te puedes dar cuenta? ¿Como el individuo que lo Como el padece individuo o que el lo otro? padece. O sea, No, en el caso de esta señora, es que imagínate, ¿no? no, bueno, ella, si hablamos de ella, pues no se da cuenta porque finalmente aquí tenemos una condición muy particular que este hombre pues se las ingenia, por decirlo de alguna manera, para hacer de las suyas sin ser visto, Ok. sin ser detectado. Ya. Y pues tú y yo sabemos que es pues, el top número uno de cualquier delincuente, buscar las maneras de poder hacer de la suya sin ser detectado, ¿no? Yo venía pensando ahorita en el camino a qué podría asemejarse esto, y es como un ladrón que sabe que no hay nadie en la casa y no hay cámaras. Sí, claro. ¿No? Bueno, pues ¿qué va a hacer? Va a aprovechar Robar. esa Ajá, circunstancia para robar en ese lugar. Aquí este hombre detecta esta forma de poder pues casi perpetuar su delito y evidentemente también sus ganancias económicas, porque seguramente pues las había, y sin ser detectado. Y lo curioso del asunto es que pues a veces decimos que la liga se rompe donde está más delgada. Y resulta que de todas sus atrocidades, como decía el abogado, pues es detectado por una aparente falta mínima dentro de estas Sí, atrocidades. por andar No de es una mirón, de falta mínima. voyeurista ahí en un centro comercial. Exacto, ¿no? Y es así como es detectado este hombre. Oye, como psicólogo, déjame entrar a otro tema, porque
el psicólogo tiene que ser muy empático, ¿no? El terapeuta tiene que ser muy empático. Y hoy el protagonista, pues es este monstruo sexual, Dominique. Pero ¿qué pasa con Giselle? Con una señora, una abuelita que vivió toda su vida enamorada de su esposo, porque hombre. además el tipo, la misma Giselle dice, era un buen esposo. O sea, era un buen hombre. Sí, sí. Nada más que no sabía que me drogaba y traía gente para que me violara, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, obviamente pues, es un daño brutal, pero ¿cómo será ese shock, Juan Pablo? Mira, a fin de cuentas, el golpe con la realidad te puede hacer pues muchas cosas, ¿no? Te puede bloquear, puede hacer que te aísles, que en este caso ella busca a través de estos mecanismos increíblemente resilientes, Claro. Convertir ese dolor, convertir ese trauma, convertir ese shock en algo que pueda ayudar a los demás, ¿no? Que ese es su... Se vuelve un ícono, una bandera hoy día. Claro, y hay algo que creo que nos tiene impactados a todos, por lo menos a mí, Sí, claro. creo que a la mayoría de las personas, es esta forma de cambiar a la vergüenza de bando, ¿no? Eso a mí me parece de todo esto lo más increíble de todo. A ver, cuéntame más. Cambiar a la vergüenza de bando. ¿Cómo? Exactamente. Lo que esta mujer sostiene es que la mujer violada siente vergüenza. Y ella dice, ¿por qué yo he de sentir vergüenza de lo que me hicieron? El que Yo tiene soy la que víctima. sentir vergüenza es el que me lo hizo. Y entonces ella empieza justamente a protagonizar esta campaña de cambiar a la vergüenza de bando y hace que los avergonzados sean los violadores, Claro. sea el marido, sean estas 50 personas o más que le hicieron esto, que se prestaron para esto. Y entonces ella dice, ¿por qué yo tengo que tener vergüenza de lo que me hicieron? Los que tienen que avergonzarse son ellos, y a eso es a lo que le llama cambiar a la vergüenza de bando. Y creo que si a nivel incluso mundial lográramos que de verdad esa vergüenza cambie hacia el otro, creo que podemos empezar a hacer una línea de trabajo real, porque entonces yo te voy a avergonzar a ti de lo que me hiciste en lugar de que tú me avergüences a mí de lo que me hiciste, que es clara y directamente una de las cuestiones que más silencio provocan en mujeres prácticamente de cualquier edad, ¿sí? Hay algunas cuestiones que cambian, es, por ejemplo, las implicaciones que puede tener, las implicaciones legales. Una mujer puede guardar silencio porque no quiere destruir a una familia, Sí, claro. ¿no? Que sabe que tiene una implicación que puede ser. Hay algo que también es un factor muy importante por lo que las mujeres guardan silencio, además de porque piensan que pueden no creerles, es que en un momento dado yo puedo generar que mi familia se destruya, pero si yo le digo, en este caso, vamos a suponer que es un padrastro o un hermano o un tío, como sea. Si yo le digo a mi madre, por ejemplo, que esto está ocurriendo, y ella hace lo conducente para eso, pues tendría que irse en contra de la persona que está generando ese abuso, legalmente, arrestos, demandas y todo lo demás. Pero ¿y si no lo dice la mamá? ¿Y si la mamá decide no hacer nada? Porque no es la persona, la mujer, la que está temiendo las consecuencias, sino es la propia madre la que está temiendo las consecuencias. Entonces yo, y tengo muchos pacientes en ese sentido, ¿qué resulta peor? Que mi mamá sepa y no hizo nada, o que mi mamá supo y hizo todo, ¿no? Y entonces este problema los deja en una situación realmente muy complicada. Déjame ir ahora con estos otros hombres, 50, 70 hombres, que acudían al llamado, inclusive en publicaciones en la dark web, que ya nos narraba Gabriel Regino, pues les tenían ahí algunas condiciones, pero que ellos dicen, oye, yo no sabía, yo pensé que era un juego. En una visión, pues que a lo mejor sería muy de liberales o de libertinaje o lo que tú quieras, pero ¿qué tan responsables o no crees que puedan llegar a ser? ¿Realmente podías no saberlo? O sea, estabas teniendo sexo con pues, una mujer dormida, ¿no? O sea, ¿qué juega ahí en estos tipos? Creo que lo que juega primordialmente es estas fantasías eróticas que tienen que ver con una persona que esté
inconsciente, dormida o muerta. Que, ¿no? que huelga decir, no se trata de condenar nada, ¿no? O sea, digo, si todo es consensuado, pues hagan lo que quieran, ¿no? Pero Claro. está dormida, o sea. Claro, pero consensuado cuando entonces entra callado, no digas que Sí, caliéntate claro. las manos, es en la dark web, Ajá. te cobro es por abajito, Sí, claro. ahí te la pongo, Ajá. yo soy el que te traigo, el que te pongo, el que te hago, el Sí, que o sea, te filmo. Claramente está muy cañón que no sepas que estás haciendo una violación, o sea, Que que estás, es que ingenuo. estás cometiendo un delito abierto Claro. y directo, la verdad es que resulta increíble, pero en muchos casos tenemos que entender que también es un asunto que en muchos casos es lo que se busca. Esa parte prohibida, Claro. esa parte de algo que no es legal, pero que estoy teniendo acceso a través nada más ni nada menos que del esposo de la fulana. Sí, claro, es más fantasioso, ¿no? Aún, o sea, es súper prohibido. Totalmente. Me la está ofreciendo y le estoy pagando por eso. Por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que los mueve en ese sentido? O sea, a lo mejor, digo, no, yo no me la doy de ultramontano, de mocho ni nada, pero pues a mí la verdad no se me antoja algo así. Sí, claro. Pero hay gente que sí se le antoja. No, ¿Por no, qué y se mucho. te antoja? Y mucho. Mira, el tema deriva en cosas enormes, ¿no? Y creo que el término correcto son las fantasías sexuales, ¿no? Fantasías famosas sexuales que se parafilias, pueden estas llevar, cosas. parafilias que se pueden llevar al infinito y más allá, porque lo mismo puede ser eso que tal vez, por ahí tuvo el caso de un cuate que su fantasía era tener relaciones sexuales aventándose de un paracaídas, ¿no? En el Ok, ¿y aire. lo logró? Pues, Digo, oye, no, es que sí, sí me llama la atención. ¿Lo logró y sobrevivió? pareciera que sí, ¿no? Es una proeza, ¿no? No, O sea, es está que es una cañón lograr eso. Por supuesto. Ajá. Y lo mismo es muy común, por ejemplo, en los baños de los aviones. Ajá, sí. Como y, exhibirte, bueno, que te cachen, ¿no? exacto. Y muchos otros, pues lo sabemos, en las morgues con cadáveres. Y bueno, el tema de tener a alguien que esté inconsciente, pues me da a mí la oportunidad de tener el poder. Esto hablamos incluso de mentes, pues que están, no quiero decir retorcidas, pero que sí tienen una enfermedad clara en donde pues necesitan sentirse poderosos, Claro. someter a la persona. En muchos casos, incluso Luis, hay situaciones en donde yo tengo una incapacidad de mostrar mi virilidad, mi masculinidad en una persona que esté despierta. Sí, claro, porque me soy inhibe. inseguro, Ajá. porque siento Claro. que tengo a lo mejor un problema en tamaños, Ajá, en sí. formas, en manera. Entonces, la forma en la que yo puedo vivir mi sexualidad es a través de alguien que no tenga conciencia. Un muerto o una inconsciente. Exactamente, ¿no? Entonces ahí ya no me amenaza la persona. A mí, de verdad, sí me gustaría poder hacer un análisis psicológico, psiquiátrico de estas personas, porque seguramente encontraremos enormes elementos de inseguridad, Claro. disminuciones absolutas en la autoestima, en la confianza en sí mismo. Muchos de ellos deben de traer también algunos problemas de abusos. Sí, claro. Y todo esto pues se va conjugando. Yo a veces digo que en el consultorio somos como armadores de rompecabezas. ¿Por qué? Porque nosotros no pintamos el cuadro ni cortamos las piezas, nomás Claro. las armamos, ¿no? Entonces llegan las personas con todos estos elementos y dices, pues como el gringo, oh, ahora comprendo, ¿no? Ahora entiendo por qué estás Claro. en esta situación. Pero también lo decía muy bien el doctor, abogado, pues esas no son atenuantes, no podemos Sí, en un claro. momento No dado es porque no suponer te que- cargó bien tu mamá o porque tuviste algún trauma de chiquito que tengas el justificante de comportarte de esa forma, ¿no? Y de la terminar por otra, hacer y estos la delitos. otra que me parece a veces peor, si tú ya lo viviste y supiste lo que es y cómo te dolió y cómo te traumó y cómo todo, porque lo repites, ¿no? Tendrían que ser más empáticos, tendrían que ser mucho más comprensivos de Claro. de la situación y no en un sentido contrario. Y lo último, digo, no quiero enfatizar es el tema del silencio de las mujeres, ¿no? El silencio que es abrumador, que carcome por dentro, pero que tiene razones también muy específicas Claro. por el cual ese silencio se da y, pues digo, entre muchos otros,
es el que no me crean, ¿no? Yo creo que ese es el principal. Y bueno, pues no creerle a un hombre, a una mujer, a un niño, a una niña que están abusando de ellos, bueno, me parece también pues una cuestión que tendríamos que revisar como padres, como adultos, Claro. como sociedad. Y me quedo también con esto que nos narras, la manera como Giselle cambia la vergüenza de bando y que se vuelve hoy día una bandera. Por ahí Es una veíamos bandera. este letrero gigante ahí en París, Merci Giselle. Pues sí, parte de lo que ocurre en este mundo. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Muchas gracias. Te seguimos en tus redes, digo, eres súper famoso, conferencista, Gracias. tienes tu consultorio, etcétera, pero ¿cómo te encontramos? Psicólogo Juan Pablo Arredondo prácticamente en todas las redes sociales y un WhatsApp 55 27 16 38 47. Gracias, muchísimas Gracias gracias Juan a ti. Pablo.